la catástrofe, el incendio en la Chiquitanía y todo lo que estamos viviendo a diario. Permítanme, por favor, saludar a Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra. Muchas gracias, Gonzalo, por acompañarnos esta noche. Jimena, muchas gracias por la invitación. Los incendios forestales que hoy padece la Chiquitanía fueron promovidos por el gobierno a través de varias normas. Hemos visto el decreto del 9 de julio del 2019 que de alguna manera perdonaron quemas, desmontes ilegales y que flexibilizaron las condiciones para que continúe este proceso que ahora con este incendio se van a acelerar la apropiación y el tráfico de tierras. Sí, hay que entender para empezar que todos los incendios, en un 95%, son provocados por una acción humana, ¿no? En este caso, agosto empezando el periodo seco, después de los chaqueos y de los desmontes, han hecho la quema, y en este caso lamentablemente ha coincidido con tres factores fundamentales. Uno, que han sido semanas de mucho viento en Santa Cruz, lo cual ha esparcido muy fácilmente el fuego de los principales focos que había en la zona, ¿no? Porque empezó el periodo de quema. El segundo punto es que la Chiquitanía, todos los datos señalan que año que pasa es cada vez un bosque seco, que en la época seca hay un mayor riesgo de incendios, ¿no? En la zona incluso. Gente que bota cigarrillo en los caminos es motivo de incendios. Entonces, realmente allí ha habido un cambio muy grande a nivel local y el bosque seco Chiquitán es eso y vamos a tener eso en adelante. Y el tercer elemento y el más importante es el hecho de que tanto medianos, grandes, pequeños campesinos, nuevas comunidades, etcétera, todos han sentido mucho más libres, ¿no? El control estatal se ha relajado, las normas se han flexibilizado y han habido varios perdonazos a desmontes ilegales, a quemas ilegales de los años anteriores, ¿no? Y todo el mundo ha tenido como incentivos perversos para hacer una quema descontrolada, a mayor escala, ¿no? Irresponsable. Entonces no es solamente el último decreto, la última ley, sino que desde hace mucho tiempo se ha ido relajando la normativa. Lo que antes era ilegal, ahora es legal. Prácticamente desde se hace podría tiempo, decir. por ejemplo, ya no hay función económica social. Se ha suspendido la verificación de la función económica social y verificación significa, entre otras cosas, desmontar según lo planeado en planes de uso del suelo, ¿no? Quemar con autorizaciones y con controles, etc. ¿Quiénes se beneficiaban con todo esto? ¿Los pequeños, grandes productores? ¿Gente que trabaja la tierra o no? Mira, en Santa Cruz hay un comentario muy generalizado de que todo esto han provocado los colonos, los del occidente, ¿no? Los que vienen, que efectivamente hay comunidades, como te había indicado en este programa, que se han asentado en tierras fiscales de la Chiquitanía y que no viven ahí, la mayoría de ellos, y ellos han quemado y no han podido controlar, y además no tienen prácticas permanentes de ser agricultores y de manejo responsable de desmontes y quemas, ¿no es cierto? Pero también los datos que estamos viendo ahora dicen que las quemas han tenido como puntos de inicio tanto medianas propiedades, pequeñas propiedades como grandes. Entonces, diríamos, todos los tipos de propietarios se han sentido más libres de hacer una quema a mayor escala en sus propiedades y en muchos casos se ha salido de control. Entonces hay ambas cosas y eso hay que tenerlo presente, ¿no? Entonces son muchos focos de incendios y la mayoría de los que hasta ahora han sido controlados están, digamos, en la zona donde se expande la deforestación.
pero en las zonas de penetración más agresiva de la frontera agrícola son donde se han descontrolado las quemas ahora. Por ejemplo, cuando uno revisa todos los discursos del presidente Evo Morales y su famosa agenda patriótica Bolivia 2025, se ve el perdonazo, por ejemplo, a los desmontes ilegales a través de la ley 137. Sí, hay dos leyes, uno de ampliación. La ampliación de desmontes de 5 a 20 hectáreas sin mayores trámites ni requisitos. Obviamente, lo que tú dices es cierto también. ¿Por qué se han perdonado las multas? ¿Por qué se han perdonado las sanciones? ¿Hay algo detrás de esto? ¿La apropiación de la tierra? Hay un pacto, ¿no? Que todos sabemos. Hay un pacto con los agroempresarios, con la idea de aumentar en 10 millones de hectáreas la tierra cultivada en los próximos 10 años, porque los agroempresarios han vendido al gobierno la idea de que ellos van a ser la nueva locomotora de la economía nacional, dado que el gas ya no va a ser importante en los próximos años, ¿no? Y el gobierno nacional ha creído este discurso, esta propuesta económica de este sector, ¿no? E incluso ha dado vía libre para la producción de biodiesel, sí, que nadie podía imaginar hace 5 años con todos los discursos y las leyes que existían desde el gobierno nacional, ¿no? Y que la producción de biodiesel en este momento implica tener al menos 400.000 hectáreas de tierras bajo cultivo, no las que se están cultivando ahora, sino nuevas, soya que va a ir para la producción de biodiesel. Entonces, ahí hay no solamente libertades, sino casi es una política de Estado el hecho de que tiene que deforestarse, tiene que desmontarse y tiene que avanzar la frontera agrícola. Y todos estos actores se han sentido motivados y libres de control de hacerlo. Entonces, lo que está pasando es que ya tendríamos que hablar de un desastre ambiental en la Chiquitanía, es simplemente la consecuencia de todo eso que se ha acumulado, ¿no? El hecho de que se haya perdonado las multas, las sanciones, claro, los desmontes ilegales, sí, no una vez, sino 2 veces, significa que ellos ahora pueden hacerlo porque también van a ser perdonados en el futuro. Entonces, es una manera de decir a la gente: haz lo que no está permitido, que después lo legalizamos, ¿no? Precisamente para evitar este tipo de preguntas es que el gobierno, uno puede estar viendo cómo se ha ido de alguna manera politizando esta catástrofe ambiental que estamos viviendo ahora. Lamentablemente es así. Sí, tú tienes la percepción igual. Sí, si bien, mira, es muy llamativo que teniendo la ABT, por ejemplo, control sobre quemas, tiene un sistema de monitoreo satelital, creo, no han advertido a tiempo que se estaba saliendo de control la quema en la Chiquitanía. Y quienes han advertido son activistas de Roboré, gente que defiende el Parque de Tucavaca, gente que está en San Ignacio de Velasco, en San Rafael, San Miguel, ¿no? Y los jóvenes urbanos, ellos han empezado a movilizarse y a conectarse con los medios de comunicación, y de ahí recién se hace agenda pública. Y tardíamente el gobierno reacciona y hace presencia en la zona, lleva alimentos, ¿no? Se contacta con algunas autoridades. Entonces, para ese entonces ya había más de 500.000 de hectáreas quemadas, ¿no? Esto lleva más de 27 días, creo, hasta ahora, sí, y la reacción del gobierno ha sido tardía cuando debiera haber sido preventivo, y las primeras llamadas de alerta deberían haberse dado desde organizaciones que tienen este mandato como la ABT. Ya que hablas, la ABT no ha dado un informe detallado, precisamente la ABT, sobre desmontes, quemas, y más aún si vemos cómo está actuando el Instituto Nacional de Reforma Agraria, donde se ha denunciado, ha sido también evidente, documentado, la presencia de clanes familiares que han operado desde la institución, los hermanos de César Cocarico, por ejemplo, ahí, que fueron denunciados por tráfico de tierras. Sí, mediante autorizaciones, simples autorizaciones de asentamientos en tierras fiscales, se han creado comunidades campesinas, varias, ¿no? Algunos hablan de 400 comunidades en la Chiquitanía, otros hablan de 800 comunidades,
Lo cierto es que no hay una cifra que oficialmente ha entregado el Instituto Nacional de Reforma Agraria, pero lo más importante, ya para hacer una evaluación de los daños ambientales y también para identificar responsables, ¿no? En este momento, más que nunca, el INRA tiene que transparentar información sobre quiénes son los beneficiarios de estos asentamientos de nuevas comunidades. Tiene que dar nombres y apellidos de personas que han conformado comunidades y se han adjudicado tierras fiscales. Esta información ¿es técnicamente posible para poder verificar, es su poder obligación documentar? hacerlo, porque ellos hacen un censo de beneficiarios, identifican las listas, verifican que no tengan tierras en otro lugar del país, etc. Y es su obligación de ellos entregar esta información. La gran pregunta es ¿por qué no se expone esta información que debiera ser público? Claro. ¿Cuántas comunidades son? ¿Qué denominaciones tienen? ¿Quiénes son los integrantes? Para verificar algo que todos se preguntan y nos preguntamos. Si realmente los que están recibiendo estas tierras son las personas que viven en el campo, del agro, que no tienen tierra y necesitan, ¿no?, reasentarse como familias rurales, o son personas vinculadas con el poder político que no viven de la tierra y lo ven como un lote urbano para el engorde, para la especulación, para revender, ¿no?, o para extraer madera mediante la quema ilegal, etc. Entonces, ese dato es muy importante para que todos los ciudadanos sepamos qué está pasando ahí. Actualmente estas tierras no es para la producción de alimentos. Hemos visto que es producción para soya, por ejemplo. ¿Por qué? Porque vemos que en cuanto a la balanza comercial es más lo que importamos, es más lo que compramos alimentos. Tenemos cebollas, tomates del Perú, de la Argentina, y nuestra producción de alimentos no está en estas tierras. No está. Sí, el sector agroempresarial, ANAPO, CAINCO, señalan que ellos producen para la seguridad alimentaria, y eso no es cierto, ¿no? Excepto que se destina un margen de la producción de soya para los pollos, ¿no? El resto de la producción ahora es cada vez más de importación y de contrabando, y eso todos sabemos, está por 700, 800 millones de dólares de importación en valor por año, casi igual a lo que genera en valor de exportación soya, ¿no? Pero con la diferencia de que todo el dinero que generamos por la exportación de soya, un 70% son costos de producción que son insumos importados, entonces realmente no es un gran negocio para el país ni para los bolivianos, mucho menos para la seguridad alimentaria en el país. Entonces, uno de los temas de fondo para hablar sobre la chiquitanía y este modelo agroempresarial es cuál es su conexión con la seguridad alimentaria en el país. Absolutamente nada, ¿no? Con todo lo que hemos visto, el tema de la titulación de tierras, otorgación de tierras después del clan familiar del ministro Cocarico, y que incluso pudimos evidenciar que en los hechos son grupos afines al gobierno los que se han beneficiado de estas tierras para luego traficar con ellas, porque es gente que no vive en el lugar, incluso las tierras las han utilizado de alguna manera para engorde y las han vendido a los agroindustriales. Esa es la realidad de lo que tenemos hoy. Están desprestigiando toda la política de reforma agraria, de distribución y de redistribución de las tierras en Santa Cruz. Hay un movimiento muy fuerte en la ciudadanía de rechazo a la política agraria en general, ¿no? Y lamentablemente ese desprestigio, que tiene mucho de razón y de verdad en lo que ya has mencionado, perjudica a quienes realmente necesitan acceder y tener un pedazo de tierra en el país. Y esos son los campesinos pobres, los agricultores que necesitan trabajar la tierra y no la tienen, ¿no? Quienes quieren seguir con la vocación agrícola en el país, ¿no? Y lo que ha pasado en los últimos años es que la tierra se ha entregado a quien sea menos a los que realmente trabajan y viven y saben del trabajo de la tierra y del campo. Y ellos en gran parte son los que saben cómo manejar el bosque, el desmonte, la quema, ¿no?
y cuando la tierra es negocio, pues desmontan a gran escala. Sí. ¿No? Y cuando un campesino trabaja parcelas de tierra, desmonta 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas de chaco, ¿no? Pero cuando uno ya quiere desmontar 20 hectáreas, 50 hectáreas, eso ya tiene un fin comercial, ¿no? O de habilitar tierras de cultivo para revender en el mercado negro de tierras. Gonzalo Golke, director de la Fundación Tierra, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa esta noche. Muchas gracias. Bueno, vámonos en este momento a agradecer a nuestros anunciantes. Vamos a continuar con el tema porque también la solidaridad del pueblo se hace presente ante todo lo que estamos mostrando, informando. Recordarle que hemos estado en la primera parte con representantes del gobierno, también con un análisis sobre todo lo que es estas tareas y el informe de la Fundación Tierra, que prácticamente está denunciando que el incendio forestal que hoy padece en la Chiquitanía acelerará la apropiación y el tráfico de tierras. Clínica Shaldo, líder en